Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica Martínez, estudiante del sexto semestre de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Hoy tengo el gusto de estar con la doctora Narda Liliana Parra. Ella va a estar ayudándome en un ítem que tengo como insumo del producto académico del curso Modelos de Intervención en Psicología, en desarrollar una serie de preguntas que van a estar enfocadas en el contexto familiar. El contexto familiar fue el que elegí. Me gusta mucho este contexto. Siempre pienso que la familia es la base de la sociedad y me fascina todo lo que tenga que ver con esta área familiar. Un placer poder tenerla con nosotros, doctora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y voy a estar haciéndole unas preguntas bases para poder dar inicio a la entrevista. Por favor, me da sus nombres y apellidos completos. Sí, cómo no. Mi nombre es Narda Liliana Parra Quiñones. Muy bien. ¿Edad? Tengo 53 años. ¿Domicilio actual? En este momento estoy en Cúcuta, norte de Santander, Colombia. El nivel educativo, doctora. Soy psicóloga egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Okay. Y su experiencia profesional. Tengo 27 años de experiencia en el área educativa, en varias universidades, en la parte de docencia universitaria. Estuve en Perú trabajando para el Ministerio de Educación durante 5 años aproximadamente. En el área, también he trabajado en el área clínica durante también todo el tiempo. He trabajado en el área de psicología organizacional muchísimo tiempo, dando asesorías a las empresas en toda la parte de la psicología organizacional y por supuesto la parte clínica y dentro de la parte clínica la parte de psicología familiar. Excelente, excelente. Sí, sabía que se maneja en muchísimos contextos, ha desarrollado en su mayoría los contextos, pero pues este va a ser específicamente en contexto familiar. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta es, desde su formación y o experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo en este contexto? En el contexto familiar. Bueno, el rol del psicólogo es dirigir, trabajar con las situaciones problemáticas que se presentan en el seno de la familia. No viendo a la familia como 5, 6, 7 personas por separado, sino viéndolo como un sistema, donde lo que le pasa a uno le afecta al otro. Y de esa manera es como se trabaja con la familia. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe saber aplicar un psicólogo que ejerce su profesión en este contexto? Absolutamente los mismos que se aplican en todos los campos de la psicología. Le voy a dar los básicos, ¿no? Los principales. Uno es el de la responsabilidad. El psicólogo que asume un caso debe cumplir con todo lo que dice que va a hacer. El otro aspecto ético es el de la competencia. ¿Qué quiere decir? El campo del psicólogo es totalmente claro y ahí es donde se debe desenvolver. Si el psicólogo ve que lo que se está presentando sale de sus manos, es preciso remitirlo a otro especialista o a otro profesional, debe hacerlo. No debe asumir casos, temas que no le corresponden. Un ejemplo,
con tanta experiencia uno le piden a uno hasta, ¿por qué no me manda una dieta? ¿Qué dieta cree usted que me debe servir? Como si uno fuera nutricionista. O mándeme unas vitaminas para el cerebro, o sea, como si uno fuera un médico. O cuando uno ve que la situación ya es a nivel psiquiátrico, uno tiene que remitir. El otro aspecto ético es el de los estándares morales y legales. El psicólogo debe cumplir con toda la normatividad vigente y no debe salirse de eso. ¿Por qué? Porque esto lo que indica es que estamos trabajando en legalidad y por lo tanto todo lo hacemos de manera correcta. El otro aspecto ético es el de la confidencialidad. En todos los contextos, el psicólogo debe guardar el secreto profesional. En todos los aspectos. Debe hacerlo. Si en algún momento va a comunicar algo del caso, lo debe hacer sin dar los nombres ni dar muchas pistas para que la persona no, los que están escuchando no identifiquen el caso. O si debe divulgar algo, lo debe hacer con el consentimiento del paciente. O, tercer caso, en que se puede faltar a la confidencialidad, es cuando la ética exige que nosotros compartamos, que es en el caso de que haya violación, por ejemplo, o en el caso de que se esté peligrando la vida del paciente. Y por último, la neutralidad. Este aspecto lo dejo de último, no porque sea el menos importante, sino es el que más, sobre el que más debemos sentarnos cuando trabajamos terapia familiar, porque los miembros de la familia quieren que uno esté a favor de uno, en contra del otro. El psicólogo tiene que ser totalmente neutral y debe revisarse constantemente con relación a esto. Porque a veces, por ejemplo, yo que soy una mujer, puedo identificarme más con la mamá, con la esposa, ¿no? O si tengo hijos pequeños, me puedo identificar más con el niño, con la niña. Entonces, puedo empezar a fallar en esto. Sí, sí, mantener la neutralidad. No, claro que no sí. beneficiando al uno ni al otro. Exacto. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿desde qué enfoque psicológico desempeña su rol en este contexto? Ajá. Yo soy de una escuela eminentemente conductista cognitivista. Así fui formada. Pero a raíz de mi experiencia profesional he tenido que volverme ecléctica. Entonces, en unas oportunidades debo utilizar todas las herramientas conductistas, que es trabajando los comportamientos, las conductas de los miembros de la familia, o cognitivista, que es cuando trabajo con los sistemas de pensamiento, ¿no? Con con todo lo que la persona piensa, siente, todo eso. Pero también tengo que trabajar con la parte psicoanalista, los mecanismos de defensa, lo que está en el subconsciente de los miembros de la familia, todas las generalizaciones que la persona usa y que está afectando de manera positiva o negativa a la familia. También trabajo la parte humanista, cuando trabajo en la parte del sistema de recompensas, de castigos que haya en la familia. Y por último, me baso también en el enfoque sistémico, que prácticamente es el que resume todos los demás enfoques. Sí, porque con este trabaja la familia. Sí. Bueno, otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este contexto? Pues, Angélica, mire, como el tiempo pasa, las situaciones también han cambiado.
Yo recuerdo que recién me gradué, en lo que más estuve capacitada fue en el trabajo de las fobias, sobre todo las fobias. Luego se vino todo esto del estrés, ¿no? Y la gente empezó a hablar acerca del estrés, de la angustia. En cuanto a las familias, que es lo que siempre se ha trabajado, las dificultades de la crianza de los niños, se trabaja con los padres en pautas de crianza, se trabaja problemas de comportamiento de los niños en el colegio, y aquí es donde surge todo lo del TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Se está dando muchísimo en estos últimos tiempos que antes no se daba. También las dificultades o problemas de aprendizaje. También se está dando con muchísima más frecuencia que antes las dificultades ante la separación, divorcio y recasamiento de los padres, la reconformación de las familias. Esto hay que trabajarlo muchísimo. Las personas refieren y necesitan mucho psicología por esto. Pero en este momento, a raíz de la cuarentena, se está trabajando mucho la ansiedad, el estrés, la depresión, el trabajo con los ancianos, porque los ancianos fueron los más grandes afectados junto con los niños de la cuarentena. Y como estoy en una ciudad fronteriza, otro trabajo que realizo con mucha frecuencia es la adaptación cultural. Los venezolanos a estas nuevas realidades, que es el cambio de país, y como ellos vienen con todas sus familias, el trabajo con los adolescentes, porque los adolescentes, aparte de que vienen con toda su carga hormonal y sus cambios a raíz de su edad, también vienen con la dificultad para adaptarse a estos nuevos entornos. Entonces se hace mucho el trabajo familiar. Qué bien, qué bien. Sí, y lo que usted dice es muy cierto. Va también de acuerdo a los tiempos que se van viviendo, ¿no? Sí, el psicólogo tiene que estar Actualizado. preparado para todo esto. Cuando inició la cuarentena, el bombillazo que se prendió fue: cuidado, va a empezar a salir, por ejemplo, los casos de ansiedad, depresión, estrés, pero por ejemplo, para los psiquiatras va a salir mucho trabajo en cuestiones de agorafobias y trastornos compulsivos, obsesivos compulsivos. Wow, muchísimo. Y a nosotros como psicólogos empezar a remitir, porque van a empezar a aparecer muchos de estos casos. Sí, y lo que tú decías en parte de la entrevista, de que saber los límites que nosotros tenemos en nuestra área, poder identificar que hasta aquí yo le puedo dar la ayuda, y allá de aquí en adelante eso lo debe tener ya otro profesional, ¿no? Con otro enfoque distinto. Claro. Y bueno, esta es una pregunta muy personal. Eh, eh, ¿qué, ¿Hay algún caso a nivel familiar? Obviamente, lo que tú decías, estaba guardando los nombres y todas las personas, pero que te haya impactado, doctora, algo que tú digas, wow, me sentí muy útil en este caso, a nivel familiar. Pues muchos casos. Sí, pero recuerdo uno muy sonado, eso fue en Perú. Fue un caso terrible donde unos delincuentes entraron a una cabaña en el campo y torturaron y mataron a una pareja que había ahí dentro de esa casa. Y fue muy grato, ¿no? Lo digo con mucho respeto, porque fue algo a nivel nacional allá en Perú, y yo fui la psicóloga que atendía a la familia en el trabajo de la superación del duelo.
Wow. Y fue algo muy bonito, se trabajó muy bonito, la familia se comprometió muchísimo y se sacó adelante a la familia porque venía toda la parte de su dolor por la pérdida, pero también la forma como su familiar falleció. O sea, fue algo terrorífico, una tragedia muy grande, tan grande que el caso se salió en todas las noticias allá en Perú, fue ahí en Lima. Entonces, y la persona que llamaron para la terapia fui yo, me gustó bastante. Y así muchos casos, ¿no? Acá en Colombia, en estas épocas de cuarentena, he atendido personas de diferentes lugares y de diferentes países y los trabajos, por ejemplo, de duelo, son trabajos muy dolorosos, pero muy bonitos, porque la familia sale muchísimo adelante. El trabajo con los niños, por ejemplo, las pautas de crianza, ¿no? He atendido muchos casos de niños con problemas graves de comportamiento y el trabajo, por experiencia he aprendido que yo me debo centrar más que en el niño, debo centrarme en los padres, en trabajar pautas de crianza, sistema de disciplina, consecuencias tanto positivas como negativas, y veo muchísimo el cambio en los niños. Qué lindo. Entonces ahí he visto muchos casos bonitos. Qué bien, doctora. Bueno, no me queda más que agradecerle, gracias, gracias por estar dispuesta y disponible para esta entrevista. Y no sé, doctora, despedirse de parte suya. Claro que sí, ¿no? Me encanta que haya más personas que se quieran capacitar dentro de esta profesión. El psicólogo no se debe sentir amenazado por esto, porque los tiempos requieren de más psicólogos, pero sobre todo psicólogos con ética, psicólogos con amor a esta profesión. El psicólogo cuando ama la profesión no es como algunas personas piensan, que el psicólogo se involucra, sufre, le va mal. No, todo lo contrario, el psicólogo entiende cuáles son los límites en los que nosotros podemos intervenir, hasta donde nosotros podemos intervenir, pero lo hace con ética, lo hace con responsabilidad y con compromiso. Y esos son los tipos de psicólogos que estamos necesitando que sigan surgiendo. En estos tiempos, Angélica, y discúlpeme que meta la propaganda ahí, muchos psicólogos se están yendo por fábulas, por terapias ni siquiera precientíficas, o sea, totalmente anticientíficas, como creer en las hierbas. Y no estoy hablando de algo que me pasó, no, lo he visto, ¿no? De muchos chicos que están estudiando psicología y están atendiendo a yerbateros, personas que creen en el plexo solar, en la alineación de los planetas, en el horóscopo para trabajar con pacientes. Cuidado, porque nos estamos apartando y tanto que nos ha costado a nosotros los psicólogos ser reconocidos como científicos para que nos vayamos a ir apartando en estas nuevas generaciones de lo que es realmente la ciencia, ir detrás de ideas que no son por ningún lado comprobados científicamente. Muy bien, gracias por esa anotación y gracias por la entrevista, doctora. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por la invitación. Okay.